encontrarnos en el momento de ir al apunte con algunas dudas que puedan surgir. Igualmente tienen mi teléfono para cualquier consulta que me quieran hacer. Mi teléfono es 223-586-7121. Vamos a empezar con el ajo, que junto con la cebolla y el jengibre forman lo que es el trillajad. El trillajad, que son las raíces del oro consideradas en el Ayurveda: jengibre, ajo y cebolla. Las 3 raíces de oro consideradas en el Ayurveda. El ajo. El ajo está contraindicado en casos de personas que tienen sangrado. Personas que tienen sangrado o personas que tienen problemas con la coagulación de la sangre. ¿Por qué? Porque el ajo se utiliza como... o sea, no solo es que se utiliza, sino que tiene una potente acción anticoagulante y también tiene una potente acción antihipertensora. O sea que lo que hace es actuar disminuyendo los niveles de la presión arterial en sangre. Hace más fluida la sangre, por lo tanto hay que evitar el uso del ajo con este tipo de fármacos anticoagulantes o antiplaquetarios o antitrombóticos, porque corremos con el riesgo de hematomas, de que la persona sufra hematomas o hemorragias. La albahaca. La albahaca es considerada una hierba segura, pero está contraindicada el uso de su aceite esencial tanto en embarazo como lactancia. Cuando hablamos de las contraindicaciones y aparece contraindicado en embarazo y lactancia, es porque no hay evidencia sobre la seguridad de su uso. Bueno, el aloe vera también no se aconseja su uso del aceite esencial tanto en embarazo como en lactancia, ni en niños menores de 10 años, ni tampoco en casos de hemorroides, porque en hemorroides lo que se utiliza o se aconseja utilizar es el aloe vera tratado sin eloína. Tampoco en casos de dolor abdominal de origen desconocido y a dosis superiores, el aloe vera puede producir cólicos, dolor, diarrea, vómitos, porque sabemos que el aloe vera es purgante, tiene una acción purgante. Árnica. Árnica está contraindicada también en embarazo y en lactancia. Y árnica es una planta tóxica. Si preguntamos o consideramos árnica montana, ¿es una planta tóxica? Sí, es una planta tóxica. Es una planta tóxica por vía oral. Es una planta tóxica por vía oral, por lo que debe evitarse, no debe consumirse por vía oral. ¿Por qué? Porque produce irritación de las mucosas, dolor abdominal, vómitos, etc. Por ejemplo, nos podemos intoxicar con un té de árnica. Ahora, esta planta solo se emplea por vía externa. Y como dije anteriormente, no se puede ingerir porque su ingesta puede producir efectos perjudiciales sobre la salud del ser humano. Los compuestos tóxicos de árnica son timol, cineol, ácido clorogénico, ácido cafeico y principios amargos. Los síntomas de la intoxicación con árnica, vuelvo a repetir, son síntomas a nivel del tracto gastrointestinal: vómitos, dolor de cabeza, malestar, diarreas. Caléndula, no, azafrán, vamos con el azafrán. El azafrán está contraindicado en embarazo y en altas dosis puede llegar a ser emético y puede llegar a producir vértigo. Emético, que produce vómitos, y vértigos, que produce mareos. La caléndula también está contraindicado en embarazo por su acción sobre el útero, que actúa produciendo contracciones uterinas. La alfalfa. La alfalfa está contraindicada en caso de tumores hormonodependientes. En caso de personas que hayan tenido enfermedades hormonodependientes, en este caso estrógeno dependientes, como cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, porque la alfalfa en sí es estrogénica. Entonces lo que tenemos que evitar es el empleo de altas cantidades de alfalfa con personas que hayan tenido problemas con los estrógenos, o evitar su consumo en grandes cantidades porque puede acumularse en el organismo y producir este tipo de cánceres o producir este tipo de trastornos en el organismo. Almendras. Cuando hablamos de almendras tenemos que hacer la salvedad entre almendras dulces y almendras amargas. Las almendras dulces, ojo con diabéticos. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de sacarosa.
y pueden actuar aumentando los niveles de glucosa en sangre. Y las almendras amargas en dosis superiores son tóxicas. Porque ¿qué contienen? Cianuro de hidrógeno. Sí, contienen cianuro de hidrógeno o cianuro en sí, el cual es tóxico a determinada cantidad en el organismo. Los efectos que producen cuando se consumen dosis elevadas de las almendras amargas son efectos neurotóxicos. Y obviamente que van a estar contraindicadas en embarazo y lactancia. Canela. La canela no debe administrarse ni aplicar en forma tópica, ni consumirse, ni aplicar en forma tópica el aceite esencial en niños menores de 6 años ni personas que tengan sensibilidad a este tipo de aceite esencial, ya que puede producir una alergia sobre la piel, que puede ser una alergia localizada o llegar a ser una alergia generalizada, una reacción alérgica generalizada. Cardamomo. El cardamomo es un aceite, el aceite esencial puro de cardamomo, ojo, porque el aceite esencial puro de cardamomo puede llegar a ser muy tóxico. La toxicidad que puede producir es a nivel neuronal, o sea, neurotoxicidad, y puede tener una acción dermocáustica. Cáustico, que quema los tejidos orgánicos, o sea, que quema la piel, una acción dermocáustica. Cardo mariano. El cardo mariano es una planta segura, pero está contraindicada en embarazo y lactancia. ¿Por qué? Porque no hay evidencia sobre la seguridad del cardo mariano, tanto en el embarazo como en la lactancia. No dar junto a ciertos fármacos, como fármacos antidepresivos, vamos a ver qué tipo de fármacos antidepresivos, ni con hipoglucemiantes orales, y tiene un efecto purgante suave, pero a dosis superiores el efecto purgante es mayor. ¿Con qué tipo de antidepresivos no debemos mezclar o combinar o interacciona el cardo mariano? Son con los antidepresivos inhibidores de la MAO, que son un tipo de antidepresivos que son inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Por qué? Porque este tipo de antidepresivos se metabolizan en el organismo a través del citocromo P450. Y el cardo mariano se une al citocromo P450. Por lo tanto, lo que hace es actúa inhibiendo su metabolismo, inhibiendo la detoxificación del organismo de este tipo de fármacos. Entonces se van a acumular los efectos del fármaco sobre el organismo. Por eso hay que evitar consumir inhibidores de la MAO junto con cardo mariano. Van a sobresalir, se van a exacerbar los efectos tóxicos de estos compuestos. Y con hipoglucemiantes orales, porque ya el cardo mariano posee un efecto hipoglucemiante, o sea, un efecto que actúa disminuyendo los niveles de azúcar en sangre, la glucemia. Entonces estaríamos potenciando el efecto de los fármacos hipoglucemiantes. Y corremos el riesgo con un pico de hipoglucemia, que disminuyan mucho los niveles de azúcar en sangre. La cebolla. La cebolla, al igual que el ajo y al igual que el jengibre, que son las 3 raíces de oro consideradas por el Ayurveda, también tiene acción anticoagulante. Por eso hay que evitar su uso en todo tipo de personas que consuman no solo fármacos anticoagulantes, sino antiplaquetarios, antitrombóticos, o personas que tengan pérdidas de sangre, como hemoptisis, que esto es con sangre, melenas, que son heces con sangre, hematuria, que es la orina con sangre. Centella asiática. La centella asiática, el aceite esencial es el principal responsable de la toxicidad de la planta. Pero la centella asiática es muy utilizada en la preparación de cremas, de emulsiones, de ungüentos, para tratar los trastornos de lo que es la mala circulación, para tratar lo que son las varices, para tratar de lo que son, por ejemplo, la retención de líquido, una flebitis, un edema, etc. Trastornos de la mala circulación. Pero también se ha visto que por vía tópica puede producir reacciones de hipersensibilidad. Cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, podemos dar como ejemplo una reacción alérgica, es una reacción de hipersensibilidad. Es una reacción donde está mediado el sistema inmunológico, donde el sistema inmunológico reacciona de manera exacerbada. Coriandro. El coriandro está contraindicado en embarazo y lactancia y también está contraindicado en casos de ansiedad e insomnio. ¿Por qué?
Porque en el caso de este aceite esencial hay que utilizarlo con precaución por sus efectos sobre el sistema nervioso que produce excitación. Por eso de ahí que posee una acción convulsivante sobre el sistema nervioso central, o sea que produce convulsiones. Puede llegar a producir dermatitis también por vía tópica, por la presencia en el coriandro de furanocumarinas, y tener precaución en el uso de coriandro cuando la persona toma medicamentos para disminuir la presión arterial, porque el coriandro tendría un efecto hipotensor, que actúa también disminuyendo la presión arterial, significa, con medicamentos que disminuyen el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque el coriandro también actuaría disminuyendo los niveles de azúcar en sangre. Entonces, obviamente que la persona correría el riesgo de hemorragias, de hematomas. Y con medicamentos como benzodiazepinas, barbitúricos, hipnóticos, antidepresivos, o también con el alcohol, porque estaría aumentando el nivel de somnolencia de estos fármacos, este tipo de compuestos. Estaría exacerbando la acción sedante, la acción depresora sobre el sistema nervioso central. Clavo de olor. El clavo de olor no debe utilizarse en embarazo ni en úlcera gástrica. ¿Por qué? Bueno, en úlcera gástrica, ni con anticoagulantes, y a altas dosis el aceite esencial es neurotóxico. Nos empezamos a preguntar, ¿por qué no debe utilizarse el clavo de olor en el embarazo? Porque el clavo de olor, ni en embarazo ni en lactancia, puede incidir de manera negativa en la formación del bebé y también incidir de manera negativa en lo que es la calidad de la leche y por lo tanto en lo que va a ser la alimentación del bebé. En úlcera gástrica, por ser irritante del sistema digestivo, por acción, ¿no es cierto?, por acción de un compuesto del aceite esencial, que es el compuesto tóxico, que es el que produce la toxicidad a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema gastrointestinal y a nivel de lo que es la mucosa digestiva, que es el eugenol. A altas dosis, el aceite esencial, como contiene entre un 80 y un 90% de eugenol, se transforma ese aceite esencial en un compuesto muy tóxico. El eugenol es un compuesto tóxico. El eugenol es el aroma o la fragancia que nosotros sentimos u olemos cuando vamos al consultorio odontológico. Ese es el olor del eugenol, provocado por el eugenol. Es un compuesto entonces muy tóxico, hay que emplearlo con mucha precaución. Cuando hablamos de los usos medicinales, debemos tener en cuenta de no excedernos de más de una infusión de clavo de olor al día, aunque desde el punto de vista culinario se puedan emplear varios clavos, ¿no es cierto?, varios clavos de olor para aromatizar, para aportar aroma a una comida. Es el compuesto que le otorga el aroma característico, el eugenol. Después, ¿por qué no debemos consumirlo con anticoagulantes? Porque el eugenol es un poderoso, le otorga al aceite esencial la propiedad de ser un poderoso anticoagulante. Por eso vamos a tener problemas el caso de combinar el aceite esencial de clavo de olor a altas dosis con personas que consuman fármacos anticoagulantes. Nuevamente repito, vamos a correr el riesgo con hematomas, correr el riesgo con hemorragias u efectos perjudiciales para la salud. Bueno, ahora vamos con cola de caballo. La cola de caballo, también conocida como equisetum, interacciona con la nicotina. ¿Por qué? Porque dentro de sus alcaloides contiene la nicotina. Por eso, a altas dosis del consumo de cola de caballo, que es un muy buen diurético o es un diurético, produce efectos similares a la nicotina. Produce fiebre en manos y en pies, debilidad muscular, alteración del ritmo cardíaco, dificultad para caminar, dolor de cabeza, problemas digestivos, dificultades respiratorias, trastornos nerviosos, y actúa disminuyendo los niveles de potasio, porque actúa aumentando su eliminación. Por lo tanto, no es segura la cola de caballo si se consume, por ejemplo, más de 6 semanas seguidas. Más de 6 semanas seguidas por vía oral, o sea, un consumo de la cola de caballo, estamos hablando a largo plazo. De esta manera está contraindicada en embarazo y lactancia, porque desconocemos, o sea, lo mismo que en los otros casos de otras plantas medicinales, desconocemos
evidencias, no conocemos, o sea, no hay información sobre la seguridad de su uso. Comino, lo mismo que la misma información que tienen en la clase. Cúrcuma. Cúrcuma interacciona con anticoagulantes y con fármacos antiinflamatorios como la indometacina. Otra vez, con anticoagulantes, cuando la planta medicinal interacciona con anticoagulantes es porque tiene una poderosa acción anticoagulante y corremos el riesgo en esa persona que consume, en este caso cúrcuma o la planta medicinal, y el anticoagulante, como puede ser una aspirina o puede ser un fármaco muy conocido como el Sintrón, corremos el riesgo con que la persona sufra hematomas y hemorragias, o sea, riesgos perjudiciales para la salud. Y con antiinflamatorios del tipo indometacina porque la cúrcuma es un poderoso antiinflamatorio. Entonces estaría aumentando la acción antiinflamatoria. Cuando hablamos de la interacción con los anticoagulantes, ahí quiero agregar, debido a sus propiedades antitrombóticas, es un diluyente sanguíneo, por lo que puede causar reacciones graves cuando se combina con otros medicamentos anticoagulantes, como ya lo dije, la aspirina o el Sintrón. La combinación de la cúrcuma con este tipo de medicamentos puede aumentar de manera significativa el riesgo de sufrir una hemorragia. Está contraindicado en embarazo, en lactancia, en niños menores de 6 años y en caso de úlcera de estómago. ¿Por qué? Porque la cúrcuma tiene un componente, un componente, dentro de sus componentes tiene curcumina, que la curcumina lo que hace es aumentar la producción de ácido en el estómago, o los niveles de ácido en el estómago, aumentando la producción. Entonces hay que evitar el uso de cúrcuma en casos de personas que tengan acidez o que tengan, por ejemplo, úlceras gástricas. Diente de león. El diente de león está contraindicado en embarazo y lactancia, al igual que en el eucalipto, que está contraindicado en embarazo y lactancia de niños menores de 2 años. Y el diente de león interacciona con diuréticos y con hipoglucemiantes orales. Con diuréticos por su acción diurética, por la acción diurética del diente de león. Corremos el riesgo en ese caso de aumentar mucho la eliminación de líquidos, de que se aumente mucho la eliminación de líquidos, y corremos el riesgo con una deshidratación. Por eso hay que evitarlo. El consumo de diente de león junto con diuréticos. Y al igual que con hipoglucemiantes orales, por su acción hipoglucemiante, estaría disminuyendo mucho los niveles de azúcares en sangre. El eucalipto. El eucalipto está contraindicado su aceite en el embarazo en lactancia en niños menores de 2 años y a dosis alta, el aceite esencial puede ocasionar en general trastornos a nivel del sistema digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, gastroenteritis, hematuria, sangre en la orina, en niños puede producir broncoespasmo y por vía tópica, no es seguro si se aplica directamente en la piel, puede producir eczema y prurito. Ginseng. Ginseng, efectos adversos en casos de sobredosis con el ginseng. El ginseng es un compuesto adaptógeno, es un compuesto estimulante. En caso de sobredosis va a producir hipertensión, va a producir insomnio, va a producir erupciones cutáneas, diarrea, aumento de la frecuencia cardíaca, nerviosismo y dolores mamarios. Está contraindicado en caso de embarazo, de lactancia, hipertensión. ¿Por qué? Por ser un estimulante, porque actúa aumentando la fuerza de contracción del corazón. En caso de enfermedades psiquiátricas, porque interacciona con fármacos psiquiátricos. Hemorragias, por ser un poderoso antiagregante plaquetario. Y también contraindicado en gastritis y divertículos, por producir síntomas gastrointestinales por casos de sobredosis. Interacciona con hipoglucemiantes orales por su acción hipoglucemiante, con el guaraná, que es un compuesto también estimulante, o sea, está contraindicado o interacciona con otros compuestos estimulantes, acción estimulante sobre lo que es el sistema nervioso central. Y con los estrógenos. ¿Por qué? Porque hay una serie de compuestos presentes en el ginseng, que son los ginsenócidos. Los ginsenócidos tienen acción estrogénica. Por eso interactúan con los estrógenos y hay que evitar el uso de ginseng en personas
que tengan enfermedades o hayan tenido enfermedades relacionadas con los estrógenos, como cáncer de mama, como fibromas, cáncer de ovario, cáncer de útero, porque a largo plazo el ginseng puede producir este tipo de enfermedades. Amamelis. El amamelis, efectos secundarios solo en caso de sobredosis. Hablamos de blefaritis, inflamación de lo que es el párpado, conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva y edema, retención de líquido. Ahora, está contraindicado en caso de embarazo y lactancia porque se desconoce evidencia sobre la seguridad de su uso, y lesiones del aparato digestivo, como úlceras, gastritis, colitis ulcerosas, pólipos. ¿Por qué? Porque en el caso de consumo excesivo, por uso interno, el amamelis podría provocar estos trastornos digestivos y daños a nivel del riñón y del hígado por su alto contenido en taninos. Ojos con el amamelis porque tiene un alto contenido de taninos, los taninos son muy astringentes. Hinojo. El hinojo, efectos adversos en caso de sobredosis, alucinaciones y convulsiones. Sí, o sea que si hablamos de que tiene efectos adversos en caso de sobredosis de alucinaciones y convulsiones, tiene efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Está contraindicado en embarazo, en lactancia, en niños menores de 12 años porque no hay evidencias en la seguridad de su uso, en personas sensibles al hinojo y en caso de personas con antecedentes de epilepsia, obviamente, ya que por sobredosis puede llegar a producir convulsiones. Y hay una característica, una interacción importante que tiene el hinojo con un antibiótico que es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico muy utilizado para las infecciones urinarias. ¿Y por qué el hinojo interacciona con este tipo de fármaco? Porque lo que hace es que interviene en la absorción del antibiótico. Entonces, si se consume hinojo y se consume el antibiótico ciprofloxacina bajo indicación médica, hay que tratar de distanciarlos media hora entre el consumo del hinojo y el consumo de lo que es el antibiótico ciprofloxacina. ¿Para qué? Para que el hinojo no interfiera con la absorción del antibiótico. Jengibre. Jengibre a dosis elevadas lo que produce es ardor de estómago. Algunas enfermedades pueden exacerbarse, por eso no se recomienda, ¿no es cierto? No es recomendable su uso en caso de gastritis, de úlceras gástricas, de colon irritable, de colitis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque este tipo de rizoma inflama las mucosas, es muy irritativo, inflama mucho las mucosas provocando dolor abdominal y cólicos. Está contraindicado en casos de obstrucción biliar, de lactancia y de embarazo. Y las interacciones es que no se debe utilizar dosis elevadas en caso de tomar anticoagulantes, en caso de tomar medicamentos para la insuficiencia cardíaca y en caso de tomar medicamentos para la diabetes. En caso de tomar anticoagulantes, porque el jengibre es un buen anticoagulante, entonces estaríamos potenciando la acción anticoagulante de los fármacos anticoagulantes. En caso de medicamentos para la insuficiencia cardíaca, porque el jengibre lo que hace es actuaría bloqueando los canales de calcio y produciendo de esa manera daños a nivel de la presión arterial, Y tomar medicamentos, o sea, no utilizar en dosis elevadas en caso de tomar medicamentos para la diabetes, aunque el jengibre tiene un índice glucémico bajo, lo que ocurre es que no estaría produciendo problemas, o sea, originando problemas, con personas que toman fármacos para disminuir los niveles de glucosa en sangre, o sea, hipoglucemiantes orales. Pero en el caso de personas que sean diabéticos tipo 1, que consuman inyecciones de insulina, ahí deberían consultar con el médico o debería evitarse el uso de jengibre. Laurel. Los efectos adversos del laurel son cuando se consume una infusión muy concentrada de laurel. Ahí se observan los efectos adversos. ¿Y cuáles son? La irritación de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Por la presencia de lactonas y taninos. El laurel está contraindicado, el uso por vía interna, el uso del aceite esencial por vía interna. En embarazo, lactancia, en niños menores de 6 años, no hay evidencia sobre la seguridad de su uso.
Y en pacientes, como dije yo, con gastritis, bueno, intestino irritable, porque produce irritación de las mucosas por acción nuevamente de lactonacitaninos. El lino, bueno, efectos adversos del lino. La harina es la que resulta tóxica por vía interna, pero no ocurre lo mismo con las semillas de lino. Las semillas de lino se pueden ingerir, incorporar a nuestro organismo, incorporar a la dieta, obviamente generando una acción laxante o purgante, porque lo que ocurre es que la harina es tóxica, pero las semillas de lino no, porque las semillas de lino, al incorporarse a nuestro organismo, no se digieren. Y el efecto que producen laxante es debido a la presencia de mucílagos en la superficie exterior de la semilla, en la cubierta de la semilla. Ahora sí, está contraindicado el uso del lino. Su uso excesivo, bueno, puede producir gases, dolor de estómago y hasta diarreas, pero hay que evitar su consumo en caso de obstrucción esofágica, obstrucción pilórica, obstrucción intestinal, hilio paralítico. Vos fíjate, obstrucción esofágica cuando hay estrechamiento de esófago, obstrucción pilórica cuando está obstruido el píloro, que es el conducto que va a unir el estómago con el intestino. En el caso de obstrucción intestinal, alguna parte del intestino está obstruida, y en el caso del hilio paralítico, cuando el intestino no tiene suficiente capacidad para contraerse y de manera de eliminar los desechos. ¿Qué es lo que ocurre? Ya que si no se consume el lino con suficiente cantidad de líquido, puede producir un hinchamiento prematuro de la linaza y provocar, ¿no es cierto?, una obstrucción de la garganta o del esófago con riesgo de asfixia. Y en ese caso hay que acudir inmediatamente al médico. Aparte, evitar su consumo en caso de una oclusión intestinal o enfermedades intestinales inflamatorias. No debe utilizarse, como dijimos, el lino. No debe utilizarse el lino como laxante, ni tampoco en casos de enfermedades o estrechamiento de esófago o de la boca del estómago. Por ahí no van a estar en orden. Más o menos sí, más o menos no. Ustedes lo van viendo, pero lo importante es que todo lo que se puede agregar sobre las plantas medicinales, sobre los efectos adversos, contraindicaciones e interacciones que no estén en el apunte, van a estar en este video que pueden observar, que Silvina va a subir a la página. Bueno, melisa. Melisa, efectos adversos. A dosis elevada, la melisa puede producir afecciones gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Después te dice contraindicaciones. No consumir en embarazo y lactancia por falta de estudios que comprueben su inocuidad. Puede ser perjudicial y provocar malformaciones en el feto. Ojo con la melisa. Evitar el consumo del aceite esencial en casos de gastritis, de úlceras, de colitis ulcerosas, etc., porque puede producir irritación de la mucosa gástrica. Y evitar el consumo en el caso de hipotiroidismo, cuando hay un diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque lo que hace la melisa, se descubrió que los extractos de melisa lo que hacen es disminuyendo la acción de las hormonas tiroideas. Disminuye la acción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, sería útil en el caso de hipertiroidismo y no en el caso del hipotiroidismo. Ojo. Interacción. No tomar junto con antidepresivos, con sedantes, antialérgicos, porque puede estar aumentando el grado de somnolencia que producen este tipo de fármacos sobre el organismo. Porque al igual que la manzanilla, al igual que la pasionaria, al igual que la valeriana, son plantas sedantes. Son plantas que producen un efecto relajante, depresor sobre el sistema nervioso central, y que se sabe que se unen a los receptores similares a este tipo de compuestos, por eso interaccionan con ellos, de manera que estarían exacerbando el efecto depresor de este tipo de compuestos como benzodiazepinas, hipnóticos, sedantes, fármacos antidepresivos, también el alcohol. La manzanilla, contraindicada en embarazo y lactancia, porque en embarazo puede actuar como un estimulante uterino y causar abortos, por lo tanto hay que evitarla. Reacciones adversas, reacciones alérgicas puede producir la manzanilla porque puede producir una dermatitis de contacto, una urticaria, y también somnolencia. Por lo tanto hay que tener cuidado con la manzanilla, al consumir manzanillas con el
con la conducción de vehículos o maquinarias pesadas. ¿Por qué? Porque tiene una acción sedante sobre el sistema nervioso central. Actúa aumentando la somnolencia, como te dije, de fármacos como benzodiazepinas y el alcohol, por eso hay que evitar, ¿no es cierto?, la interacción con ese tipo de fármacos. Y a alta dosis puede interferir con fármacos anticoagulantes, por su acción anticoagulantes, porque la manzanilla contiene entre sus compuestos derivados cumarínicos, que lo que hacen es tienen una acción anticoagulante, así como también antiagregante plaquetario o antitrombótica, por eso tampoco interaccionar o mezclar manzanilla con antiagregantes plaquetarios, por la presencia de esos compuestos cumarínicos que tienen esa acción anticoagulante, antiagregante plaquetaria. Y bueno, vuelvo a repetir, la manzanilla puede aumentar el grado de somnolencia causada por fármacos como benzodiazepinas, los barbitúricos, narcóticos como la codeína, algunos antidepresivos y el alcohol, por lo tanto, precaución con conducir vehículos. Yerba mate. La yerba mate, efectos adversos. Bueno, la yerba mate sabemos que es un estimulante, por lo tanto los efectos adversos van a ser excitación, insomnio, aumento de la frecuencia cardíaca, por su alto contenido en cafeína. Y a altas dosis puede ser emético y purgante. Contraindicada la yerba mate, y bueno, la yerba mate va a estar contraindicada en caso de ansiedad, en caso de insomnio, de que la persona tenga un aumento de la frecuencia cardíaca o esté taquicárdica, tenga taquicardia, o en casos de hipertensión arterial, debido a su alto contenido en cafeína que actúa exacerbando estos estados. Menta, efectos adversos. A altas dosis, la menta produce insomnio e irritabilidad nerviosa. Está contraindicada en casos de obstrucciones biliares. Colicistitis, que es una inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar. En menores de 12 años, embarazo y daño hepático. En menores de 12 años, no en niños, ya que un componente de la menta, el mentol, puede llegar a producir una sensación, puede llegar a inducir una sensación de asfixia. En embarazo no es seguro